vamos a hablar de las emociones. Pero empezamos hablando en realidad de cómo definimos el estrés emocional. Entonces, es muy importante esta parte porque aquí está para mí la clave o la llave que va a abrir la puerta de todo el resto de la tarea del curso y de tu aprendizaje. Entonces, yo recuerdo cuando estudiaba un curso con un amigo mío que era acerca de cómo funcionaban las enzimas y las glándulas adrenales, porque en algún momento de mi existencia tuve como un burnout, o sea, una fatiga adrenal grado 3. Y eso me permitió entender toda esta parte del estrés muy claramente. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos que hay diestrés y euestrés. Quiere decir, hay un estrés que es necesario para el crecimiento, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros miramos una semilla que la ponemos a germinar en la cocina con algodoncito húmedo en un vaso, como cuando éramos chiquitos, nosotros vemos que para que salga el brote se rompe la semilla. O sea, hay un estrés en la semilla que debe rajarse, romperse y casi les diría morir para que salga el brote. O sea, toda la capa que cubre el brote se rompe, se abre y cae. Hay un estrés por el agua y el sol, porque la ramita cuando está creciendo se desespera por llegar al sol y al agua para poder crecer. Desespera, lo digo entre comillas, hay un esfuerzo por pulsar la vida hacia el sol y hacia el agua, ¿no? Con la raíz y con las hojas. Entonces, nosotros en la vida, el bebé para poder caminar tiene un estrés, que es el de tratar de gatear, pararse y caerse. Hay un estrés por la caída, los estreses que tienen los bebés, los rictos que tiene el bebé, el llanto por el alimento. O sea, hay un estrés que es necesario para el crecimiento. Hay un estrés cuando los dientes se caen de leche y crecen los definitivos. Digamos que el euestrés es el estrés que nos permite crecer. No hay crecimiento sin que las cosas se rompan, empujen, jalen, tiren. El tema es cuál es el punto que define en ti qué es el euestrés del diestrés, o sea, el estrés que me empieza a generar cortisol y adrenalina en exceso por mucho tiempo. Entonces, lo que de alguna manera definió Hammer es que cuál es la verdadera definición de lo que sería un trauma o una lesión o un shock en el cerebro que va a producir un síntoma físico. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros empezamos a hablar de definiciones y no ponemos un límite y no entendemos que ese límite está definido en una generalidad, pero después hay que aplicarlo a cada uno, también nos es muy difícil, porque después lo queremos llevar a todo, a entender todo, y más si queremos trabajar acompañando personas, y se nos hace muy complicado porque lo enseñaron mal o lo entendimos mal. O sea, el estrés es la capacidad que tienes tú, con tu sistema de creencias, todo lo que vivió tu madre cuando tú estabas en el vientre, para llevar adelante las emociones. Entonces, las emociones son 5. Yo las voy a definir como de alguna manera me han canalizado que las debía definir cuando doy sesiones, pero si uno va a las definiciones que se usan en biodecodificación hay algunas variantes. Entonces voy a decir cuáles son las variantes para que ustedes también lo sepan. Vamos a decir que las emociones son tristeza, enojo, culpa, miedo y alegría. Estas son las que yo uso habitualmente en mis sesiones. En biodecodificación se usa tristeza, ira, asco, alegría y miedo. No se usa la culpa, porque la culpa o la palabra enojo no se usa ira. Digamos que la culpa es un derivado de una mezcla entre la tristeza y el enojo. Y en realidad la culpa es es una interpretación de una emoción. Entonces ellos usan el asco, porque las emociones son como descargas eléctricas. Se podría decir que tienen 2 acciones, una que es a nivel fisiológico, o sea, a nivel material, y una que es a nivel inmaterial, que son quantum de energía vibracional. Entonces,
la emoción afecta en dos vías y nosotros decimos que no hay emoción buena o mala porque las emociones surgen de un proceso de adaptación a la vida en el cuerpo físico. Por eso decimos que hay un estrés que es necesario para vivir en el cuerpo físico. Si no, los bebés nunca caminarían, nunca cambiarían los dientes, siempre tendríamos los dientitos de leche, entonces no podríamos comer determinado tipo de comidas, no iríamos a cazar animales porque entonces nos daría miedo, entonces nos quedaríamos siempre encerrados en la cueva. Quiere decir, no nos reproduciríamos si no habría un estrés, que es el estrés de pasar de ser un niño a ser un adulto o un adolescente o un joven, que es el desarrollo hormonal, o sea, el desarrollo sexual también trae estrés, ¿verdad? A los varones les cambia la voz, a las mujeres les duelen, bueno, empiezan a tener dolores de la premenstruación, crecimientos en el cuerpo que dan dolores, los huesos que dan dolores. Entonces, si no existieran estos dolores y la adaptación a estos dolores, obviamente no creceríamos. Ahora, nosotros nos vamos adaptando al dolor a medida que nos acompañan en ese proceso. Entonces, una mamá nunca se va a internar a un niño que está llorando porque le duelen los dientes. Porque ya sabemos que cuando los dientes empiezan a salir, duelen las encías. Habrá más, menos tolerancia, más herramientas, menos herramientas, más intervencionismo, menos intervencionismo, y bebés que lloren más y bebés que lloren menos. Pero nadie va a internar a un bebé en terapia intensiva o va a salir corriendo a llamar a personas que le ayuden porque el niño tiene un dolor en las encías por el crecimiento de los dientes. Sin embargo, cuando de repente muera en una familia donde toda la familia es muy longeva y nadie murió, puede haber una persona que no tenga la capacidad de soportar el estrés que le da un duelo. Entonces, si bien es cierto que los duelos también están cotejados en la historia de la humanidad, porque el ser humano sabe que se muere desde que es Homo sapiens, no hemos podido lograr, por ejemplo, llevar adelante el estrés de las muertes de una manera integrada, como sin tanto estrés, justamente, sin que eso se transforme en un distrés. O sea que hay cosas que nos hemos ido adaptando, nos iremos adaptando a medida que el ser humano siga evolucionando, ¿no? Yo siempre digo, desde que el Homo sapiens somos sapiens, no hemos hecho nada con saber que nos morimos. Hemos creado religiones, creencias, limitaciones. Sin embargo, sí es verdad que la biología ha evolucionado para prolongar la vida útil de las personas en un cuerpo que le permita seguir viviendo con mucha utilidad a pesar de la vejez. Entonces, sí es cierto que estos estreses que no logran, ¿no?, ser manejados de una buena manera nos van generando, o sea, de una buena manera quiero decir, no se han podido gestionar desde un lugar de paz, han ido creando la evolución. O sea que la evolución de la biología también tiene que ver con aprender a convivir con este estrés. Pero es clave decir que Hammer definió como el estrés que crea sintomatologías o enfermedades es un estrés que ocurre de manera sorpresiva, que la persona no tiene con quién compartirlo. O sea, él ha dicho que se vive en soledad, y vale aclarar que se vive en soledad no es que no haya nadie alrededor tuyo. Puedes estar rodeada de personas, pero lo que te está pasando te ha creado un bloqueo que hace que no lo puedas contar. Estamos hablando, miles de cosas pueden ser, pero de abusos, estamos hablando de situaciones donde de repente tú creaste en torno a ti una idea de que tú eres de una determinada manera y de repente te pasa algo que hace que esto cambie y no lo puedes compartir porque sientes que vas a generar mucha frustración en el entorno, entonces prefieres no contarlo y lo empiezas a vivir en soledad. Entonces es algo sorpresivo que se vive en soledad, que la persona considera que no tiene solución y además considera que es injusto. Entonces, obviamente, son cosas subjetivas a la realidad de cada ser humano, ¿no? Porque hay personas que pueden considerar que es injusto que se muera un hijo, porque biológicamente no estamos preparados para enterrar hijos, pero hay personas que pueden considerar que es injusto que se muera la madre, aunque la madre tenga 70 o 80 años. Eso también depende de la crianza, del nivel de madurez, de las herramientas que has desarrollado para llevar adelante la muerte, la vida, etc.